Israel, peón del imperialismo americano en el Próximo Oriente, ¿no? Centinela, avanzado cerca de los campos de petróleo y todos esos tópicos de la Guerra Fría, ¿no? Pues mira, en el 47-48, es decir, en la fase diplomática en Nueva York, en la ONU, y luego en la fase ya militar, en el conflicto abierto con los árabes, fue seguramente, vamos, yo creo que sin ninguna duda, más determinante, más decisivo el apoyo soviético al Estado de Israel que el apoyo norteamericano. Israel y Estados Unidos son los dos ejércitos más tecnificados del mundo, tienen un poderío militar acojonante. La Casa Blanca y el Congreso eran decididamente pro-sionistas o pro-israelíes, pero en cambio el Pentágono, el Departamento de Estado lo eran mucho menos. Porque sabían el valor energético y estratégico del mundo árabe. Yo siempre recuerdo que la guerra del 67, como todo el mundo sabe, Israel la gana gracias a su ataque aéreo masivo de las primeras 3 horas del conflicto. Bueno, ese ataque aéreo se hace con aviones franceses al 100%. No hay ni un aparato de tecnología norteamericana en la Fuerza Aérea Israelí en junio del 67, ni uno. Lo que ocurre es que esa colusión de intereses entre Estados Unidos e Israel a veces se identifica en otras partes del mundo pues como una posición que olvida la posición, el sufrimiento y las dificultades de los otros. No mucho, muchísimo, porque lo que está apoyado en esta vida es el capital, y donde está el dinero es los que están apoyados, esos son los poderosos, y los otros son los pobres diablos que tienen que sufrir lo que los poderosos quieren hacer. El colonialismo salvaje lo inventamos los europeos. Y ahí está la miseria en África, ahí está la destrucción sistemática de Sudamérica, que tanto tienen que ver los españoles, y ahí está Asia, ¿no? Con sus guerras aún olvidadas. Esto es el colonialismo europeo. Los americanos no estaban, nosotros. Esa Europa que le duele la cara de ser tan guapa, ha creado monstruos terribles en el siglo XX. Y las únicas personas en el mundo que han cogido, han venido y nos han salvado de nuestras miserias han sido esos hijos díscolos que enviamos al continente nuevo, que son los norteamericanos. Y naturalmente Estados Unidos se siente vinculado a la única democracia en Oriente Medio. ¿Cómo no va a apoyar a la única democracia en Oriente Medio? Ese tópico de que Israel nace como un polluelo, digamos, amparado por las alas de los Estados Unidos, es falso. Ya en la guerra del 73, en la guerra de Yom Kippur, sí. Ahí sí que hay, como todo el mundo sabe también, un puente aéreo formidable norteamericano para proveer de armas y de municiones a Israel en guerra, paralelo al puente aéreo soviético que provee de lo mismo a Siria y a Egipto, por otra parte, ¿no? ¿La política de Israel en Oriente Medio es ofensiva o es defensiva? Yo creo que no cumple los criterios del imperialismo clásico. El imperio israelí cabe unas 500 veces en el mundo árabe. Cabe unas 200 veces en Europa. Es más pequeño que Cataluña, el imperio israelí. Un país tan imperialista, si fuera así, es un imperialismo que ha fracasado rotundamente, que no pudo extenderse ni a ser un poco más grande que Luxemburgo. Claro que Estados Unidos tiene un papel predominante también en la maldad en política exterior. Pero oigan ustedes, tanto como la tiene Rusia, tanto como la tiene Europa, o no ha existido Angola, o no ha existido Etiopía, o no ha existido también Cuba, o no ha existido la exportación de grupos terroristas en todo el mundo, en nombre también del comunismo. Es cierto que muchas veces el ataque contra los Estados Unidos viene acompañado de un ataque contra Israel, pero con una diferencia fundamental. De Estados Unidos se critica su política, de Israel se critica su existencia, y a nosotros los israelíes no nos dan opción, o sobrevivimos o desaparecemos. فنحن ضحية أحادية القطب في العالم ولقد صدف أن أحادية هذا القطب ليس يأخذ موقفا منحازا للاحتلال ومشجعا للاحتلال والعدوان على شعبه. ومع أنني دبلوماسي يفترض أن أحاسب على اللغة التي أتحدث بها ولكنني لا أخشى أن أقول أمامكم أنني أعني بذلك الولايات المتحدة الأمريكية. فنحن ضحية الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأمريكي اللامحدود لهذا الاحتلال. فقد كان الاتحاد السوفيتي له موقف متوازن وموقف صديق لقضية شعبنا.
hace ya algunas décadas empezaron a intuir que aquí, en Europa, esa revolución no se iba a producir. Bueno, pues de algún modo la esperanza, esta esperanza mesiánica en la revolución, determinada izquierda europea la trasladó, la proyectó sobre, digamos, los tercermundistas, por decirlo así, sobre los pueblos explotados y oprimidos por el imperialismo, etcétera, etcétera. De todos esos pueblos hay que reconocer que los palestinos ocupaban y siguen ocupando un lugar de privilegio en el escenario. El pasado 31 de mayo, 9 personas fueron asesinadas por el ejército israelí cuando viajaban rumbo a Gaza en la Flotilla de la Libertad. I said many times, because of I know the end. Anyhow, if they will come on, these are civilians and army. That cannot be a cool fight. And they will take. Just that will be cost some dead or injury. And many times we say this. We will not do, just we will stay on there as a civilian. And I take how many I see on their hands and I drop them in the sea. Just things on there about that chains or other things that I think. I didn't see them who doing that. I'm on the bridge. I see the grain on there. And I send the guys. Collect that, drop what they have to drop the sea, collect that grain, that's the bridge. ¿Os hacéis idea de cómo se vive en Gaza? Hace 2 años tuvo lugar una masacre sin precedentes. Las bombas israelíes mataron a más de 1.400 personas. El 85% eran civiles. Más de 300 eran niños. Las cifras de las que hablan los actores, este grupo de personas en el vídeo de apoyo a la campaña Rumbo a Gaza, son lanzadas de una forma taxativa, no sometidas a ningún tipo de análisis. Pero lo peor de todo es que si hay un refrendo posterior diciendo, afirmando que ese número de víctimas es falso, lo menos que se puede hacer es rectificar. Pero no se hace, no interesa. Desde el año 2007, su población sufre un bloqueo ilegal por parte del gobierno israelí. El bloqueo es legal, reconocido por las Naciones Unidas, y en la medida que el bloqueo atañe a elementos para la fabricación de armamento. Creo que es algo lógico, cualquier ciudadano puede entender no la necesidad, sino la obligación de un Estado de proteger a sus compatriotas. Pero además de ello, el bloqueo marítimo, está consagrado por el Tratado de San Remo. La verdad de la ayuda humanitaria es que se gestiona y se ejerce desde territorio israelí.